Comunidad, tengo ustedes muy buenas noches, bienvenido a nuestro espacio de entrevistas del día domingo y hoy día tenemos un invitado de la Delegación Provincial de Rapa Nui, Cristian Terongo, abogado de la delegación. Cristian y Orana Coe. Y Orana Betty y Orana Comunidad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, acá el tema que nos convoca, el tema movilidad en Rapa Nui. Hace unos días atrás, Matabote Rapa Nui emitió un mensaje del ministro de Transporte y Telecomunicación, Juan Carlos Muñoz, en la cual justamente habla de lo que es la movilidad Rapa Nui. Anunció la página también en sus redes, que indica a contabilizar, ver cómo se está desplazando en Rapa Nui, en ver cuántas cantidad de vehículos tenemos, cuánta cantidad de bicicletas, de motos, de animales que se puede trasladar. Cuéntanos un poquito de este proyecto que se inicia en relación a la capacidad de carga del 21070. Así es, Betty. Este estudio de movilidad para Rapa Nui es un estudio que venimos trabajando hace ya varios años. Se lanzó este año por SECTRA, que es una unidad dentro del Ministerio de Transporte. Fue priorizado por el Consejo de Gestión de Carga Demográfica. El objeto del estudio es hacer una radiografía del tránsito y de la movilidad en la isla. Existe una mesa de transporte que le dio un polígono de hacer el estudio del polígono, incluso es más amplio que el actual plan regulador el que se está tramitando. Y la idea es sacar varios instrumentos para poder hacer una medición anual también que nos sirva en el estudio de capacidad de carga. Dentro de lo que se quiere hacer es una imagen objetivo a través de drones, de imágenes satelitales, cantidad también de vehículos, cantidad de permisos de circulación, estados de circulación. También se van a ver varios instrumentos, entre esos la encuesta de origen y destino, que vamos a profundizar un poco, pero también van a haber encuestas en las calles respecto a los usuarios, van a haber mediciones de tránsito en los lugares que tengan más congestión, afuera de los colegios se les pidió que hicieran, y también se pidió que hicieran otra medición en época de Tapati, porque sabemos que la movilidad en época de Tapati es diferente a la del resto del año. Y con esto tener algunos insumos también para generar proyectos de movilidad, de ciclovías, o también puede ser de reglamentación respecto a recomendaciones de a lo mejor esta calle tiene que ser en un solo sentido o no. Nosotros sabemos que tenemos varios problemas, pero esos problemas los tenemos que bajar y ponerle números. No podemos también decir solamente así en el aire esto. Entonces esa es la idea de este estudio. Perfecto, no solamente el tema movilidad, transporte, sino que también se suman otros factores como las veredas, como el canaleta de agua que se pierde en el mar, la idea de recuperar. Hace 2 meses atrás más o menos hubo una presentación justamente de las consultoras que estaba dando a conocer estos proyectos en Honoi. Eso está contemplado, tiene un estudio, digamos, para sensibilizar a la comunidad, a los dueños de terrenos, si hay que ampliar un poquito más, achicar un solo sentido. Claro, la idea es justamente, antes de llegar al tema, ¿sabe qué? Vamos a poner una sola vía, es tener los estudios, porque a lo mejor nosotros, por sentido común, nos decimos, sí, por ahí, no sé, esta calle debería tener una sola vía en este espacio, pero obviamente que esto lo necesitamos con un estudio previo, con números, y obviamente cuando ya lleguemos a conclusiones y ver que se ejecuten, poder hacer sensibilización a la comunidad respecto a, ya, ¿sabes qué? Por aquí debería pasar una ciclovía, vamos a hacer intervención, no sé, de vereda, vamos a hacer intervención en cuanto a acumulación de agua, lluvia, pero justamente todo esto es previo porque si bien nosotros sabemos, los que vivimos acá, sabemos que necesitamos algunas intervenciones que son urgentes, incluso antes que este estudio, también sabemos que algunas cosas necesitamos algunos datos porque muchas de estas cosas, tú sabes que van contra proyectos y esos proyectos nos piden índices, nos piden información, nos piden ser concretos en cuanto a estadísticas respecto a lo que tenemos. La estadística de movilidad, de cuántos vehículos pasan por cierta calle en cierto punto, no la tenemos en este momento. Y eso es lo que necesitamos. Eso se va a hacer a través de cámaras, a través de drones, a través de encuestas. Perfecto. Y ahora la encuesta destino origen, ¿sí? Origen destino, ¿quién está a cargo? ¿Cómo se procede? ¿Se inició
en nuestra comuna y hasta cuándo? Ya, esta encuesta de origen-destino es uno de los productos, es el primero que de este estudio. Esto está efectuado por una productora privada, por una consultora, ya que es una asociación de dos, VR y Pro5, de dos consultoras. Hay un equipo isla y hay un equipo en la isla. Está a cargo Sectra, pero estos consultores privados, ¿cierto? Ellos han contratado en este momento a 8 personas residentes. Estas personas fueron recomendadas por la OMIL de la municipalidad para su contratación. Ellos van a hacer la encuesta ahora, el 21 de julio, partió la encuesta piloto a 20 hogares. Desde el lunes. Sí, exacto, a 20 hogares, y ya la definitiva son a 250 hogares que terminarían la primera o segunda semana de septiembre, dependiendo de cómo se va. La encuesta en sí, primero va una visita, que va el encargado del proyecto, cuenta un poco lo que estamos conversando ahora a las personas de qué se trata de esto, va a ver si quieren participar o no, entonces hay una primera conversación. Ya en la segunda parte va el encuestador, que a todo esto va a ir identificado, va a ir con su... Ya, a eso iba a decir, de qué manera y cómo la comunidad van a conocer estos encuestadores que van a llegar a sus casas para que te pueda abrir, brindarle todo el apoyo que ellos necesitan. Sí, primero, como decía, va este jefe de proyecto que va con una carta del ministro a entregarle y a contarle también un poco, porque no es llegar y abrir las puertas de la casa, lo entendemos, pero justamente es que le cuenten de qué se trata esto. ¿Ya? En la segunda va el encuestador, que ya va con su uniforme de amarillo, va con una tablet. Si todavía tienen duda, en la página que dijiste, movilidad.rapanui.cl, hay una parte donde dice encuestadores y con el root pueden ver si está el encuestador ahí registrado, para que no tenga duda también. Pero Cristian, debemos saber que la comunidad no todos manejan el tema de las redes. Sí, en todo caso son residentes. ¿Ya? Y van a ir de amarillo, un gorro, uno que dice estudio movilidad, encuesta origen destino. Van a ir uniformados. Ahí estaremos para colaborar. Y justamente también va con esta, como te digo, va previamente una persona a hablar, no va a llegar la persona y de golpe decirle, le vengo a hacer una encuesta. No, va a haber una preparación previa con la comunidad, una sensibilización hacia los encuestados. Estas encuestas son anónimas, son anonimizadas, no necesitan dar root ni nombre, bueno. Pero sí, lo que la encuesta en sí, van a dejar un tipo de bitácora a la familia. ¿Ya? Y la idea es que llenen esa bitácora con los viajes que hacen, los medios de transporte que usan en esos viajes, en esa semana laboral. Va a ser 1 o 2 días solamente que van a dejar en esos días laborales. ¿Los viajes te refieres desde tu casa hacia el pueblo, hacia tu trabajo? Los viajes que sean, los viajes de salida de la casa. Sí, ya. Dentro de la isla, todo dentro de la isla. Entonces la idea es que en esa bitácora van anotando como viajé en auto 20 minutos, o viajé a pie, o no sé, caballo, moto, ahí lo que sea, y a todos los que tengan que movilizarse. ¿Ya? Cristian, ¿y la movilidad hacia de cuántas veces en el año tengo pensado o viajo a nivel del continente también se podría medir, ¿no? También se podría. ¿O no lo tienen contemplado? También, pero claro, este es para una movilidad interna de transporte terrestre. Ya, perfecto. Evidentemente hay una estadística respecto a movilidad aérea, ¿ya? Y que va en otro índice, pero sí está medida desde hace un tiempo hacia atrás. Ya. No estoy diciendo que esté todo medido, pero sí desde que empezó a una plataforma específica, el CAI, dentro de la ley 21070, están medidos los viajes. Perfecto, ya. Pero claro, es otro tema y habría que ir profundizando. Es un tema aparte, mucho más profundo y que se podría ampliar mucho más ese tema en particular. Estos transportes dentro de este polígono que te indico, que es bien amplio en sí, llega hasta de Baitea, hasta Vallarepa y todo, y abarca toda la... ¿Y esto va a estar contemplado dentro de la proyección del estatuto especial que se está trabajando hoy día? Va a ser uno de los insumos que va a tener el estatuto para decidir algunas cosas, sobre todo en cuanto el estatuto trae un capítulo de instrumentos de ordenamiento territorial. Entonces esto va a ser un instrumento que va a servir sobre eso. También. Por el crecimiento que hay. Tenemos nueva infraestructura en diferentes partes afuera de la isla que van a cambiar un poco los patrones de movilidad que tenemos, que si bien no los tenemos estudiados, sabemos cuáles son. Esa nueva infraestructura también va a cambiar un poco eso. Volviendo a la encuesta,
Una vez que llene la encuesta, va a volver el encuestador y con la tablet va a ingresar junto con la persona los datos. Los datos que dejó Porque, claro, esta bitácora. con lo que dejó esta bitácora. Y eso sería la encuesta en sí. Serían 2 visitas del encuestador y más una de presentación de esto a través de una carta. Ya la idea es, como te dije, que es hasta la primera semana de septiembre, más o menos. Sí. Solo van a haber visitas en las casas, no va a haber puntos habilitados, por ejemplo, en las plazas para que la gente vaya y se sienta y conversa sin necesidad que vaya a tu casa. De repente hay gente que son reacias. Sí, en esta encuesta en particular no, pero lo que estás diciendo sí va a pasar en el estudio. Es otro de los instrumentos que se levantó, que efectivamente van a haber entrevistas en calle, ya en, ¿cómo se llama? Sería la segunda opción en caso que no resulte. Pero es que son, por lo general, estos índices que vienen en el estudio de capacidad de carga no traen una sola medición, traen varias mediciones que traen su ponderación específica cada uno. ¿Ya? Entonces, una de las ponderaciones va a ser en esta encuesta, pero otra ponderación va a ser justamente la entrevista en terreno. ¿Ya? Encuestas en terreno, como otra ponderación va a ser la medición de vehículos, como otra ponderación va a ser la cantidad de vehículos y otra va a ser el gasto que se tiene en viajes terrestres. Entonces, por eso son varios índices los que se miden a la vez, no es uno solo. Y esta es una de las encuestas y, claro, venimos aquí a contar porque evidentemente es llegar necesario. hasta la casa de una persona y que te abra la puerta, hay que contar de qué se trata y, claro, el llamado ahí es que abra las puertas, de que pueda recibir. Entendemos perfectamente que hay gente que tiene el tiempo muy acotado, pero los que puedan, en cuanto a la comunidad, los que puedan abrir, es un tema importante. Sabemos que el tema de los vehículos en la isla es un tema, ¿ya? Se trató de pasar en la ley 21070 una restricción, una regulación, una prohibición. Sí. No se pudo en el Congreso. No sé si se va a poder tomar en el estatuto, pero seguramente es un tema que va a seguir ahí. Sabemos la cantidad de vehículos, no somos ciegos en eso. Pero también tenemos que tener números que respalden esto, no solamente la percepción. Perfecto, Cristian. Ahí están las cámaras, dirígese a la comunidad. ¿Qué es lo que espera usted de parte de delegación en conjunto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicación que se realice de forma pasiva, colaborativa con esta encuesta Destino de Origen? Nosotros esperamos que la comunidad pueda abrir sus puertas, esto es aleatorio, entonces que puedan abrir sus puertas, que puedan responder la encuesta en sí, que si no pueden se va a entender para poder pasar a otros encuestados, pero que ojalá se pueda hacer, que abra las puertas y aparte que contesten a conciencia respecto a esto, porque van a ser números que nos van en nuestro primer estudio de movilidad de la isla un poco más grande. Yo sé que han habido encuestas un poco más pequeñas de diferentes organismos, pero esta es la un poco más grande. Más seria. Tiene un equipo técnico de respaldo después para los resultados, para poder analizar eso. No solo los datos, también se necesitan analizarlos posteriormente. Entonces, ese es el llamado en sí. Ya, maumingot kainga na kurua ko ngarong mot nuane hanga morori atu te roani ai vananga o tatu reo i te kurua mai tu mahana mo ni ne piti a huru maho i hamata na te roa e anga yo maiena ko hatua e va utangata o tatu o te kainga mo hoatu ki ro kurua hare mo ia tu mahakare atu e te parau mo tome kurua mo vai kurua mana mo i te ai peni e te pere rahira o te pere oa o te me e o e no hoena e hia ta uko e aena moaha mo i mo hai to moho o rote roaira o te ara o turu ko hoara ro pangha o pere oa ra huru no hohanga yanga manira ua rote roa no te encuesta o ira e naha katkero atu a rote no hanga o te rede social peira o te mata o te rapanui koe ranganu pehe ka ngoroa. Na kurua ko ngoroa ia Christian ai he kopeanga o te hare no te suerekau e vananga mai nei pehi wa tatou an ha u i te anga ni moinga ngei penie i te rahira o te pereoa i te nohanga pehe tatou hakatere nei aroa he koe mua te henua ka ie mua muaha moinga ngiri vai o te roa nei o te anga ene e anga mai ene i lungi te kainga. Nai hake i te hehoro atu korua, mai ro te wahai no te delegación, peira ro te wahani o te mata o te rapuni o te manukena, kua nyangia, moa nyangiri viria korua i te anga nei e Cristian. Así es.
Bueno, muchas gracias por compartir, trabajar en colaboración, dando información a nuestra comunidad y dar a conocer los encuestadores, que es sumamente importante para que no se siente invadido. Muchas gracias por la invitación, Betty y Yorana Maururu. Maururu, Cristian, hemos finalizado nuestra entrevista del día domingo. Nos estaremos encontrando con nuevos invitados la próxima semana. Maururu y Yorana Coruatato.